Bien, las actas de las sesiones 102 y 103 quedan a exposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido dos oficios de su excelencia el presidente de la República. El primero, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el boletín 17064, que amplía la cobertura del subsidio eléctrico. En los mismos términos, califica con urgencia suma el proyecto que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico en materia de transición energética. Un oficio del vicepresidente ejecutivo de NAMI, señor Iván Mlynars Puy, de fecha 9 de septiembre, en respuesta a oficio sobre solicitud antecedente referido al proyecto minero Quebrada Blanca. Solicitó audiencia al representante del Parque Municipal Quintero, señor Ramón Alfaro Valverde, para exponer la posibilidad de considerar esa comuna como minera. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 9 de septiembre, en respuesta a los aspectos solicitados sobre políticas comerciales respecto del valor agregado en minería del cobre, arancel en la importación y obstáculos a la importación. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que tiene como propósito la ampliación y extensión del subsidio eléctrico. El primero responde a un oficio 225 relativo a la demanda de asignación de subsidio en servicios básicos y otros programas, y el segundo describe y analiza la medida que plantea una sobretasa transitoria en el impuesto de las emisiones. Un correo de la secretaria de la Vicepresidencia Ejecutiva de NAMI, por el cual excusa la asistencia del vicepresidente ejecutivo de NAMI, señor Iván Mlynars, y comunica que asistirá en su representación la fiscal señora Javier Estrada, la jefa de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos, señora Magdalena Radrigán, y el jefe de gabinete de la Vicepresidencia Ejecutiva, señor Iván Couso. Correo del gerente general de administradora de Capital, señor Emilio Pellegrini Munita, mediante el cual remite documento de la opinión legal relativa a la juridicidad y los impactos de la propuesta de modificación del precio estabilizado para los pequeños medios de generación, elaborada por el estudio jurídico Ferrada Neme. Oficio del Director Nacional del Trabajo, Pablo Marcial Centeno, de fecha 12 de septiembre, mediante el cual remite información sobre el proceso de negociación colectiva de la compañía minera Chipana. Correo de la abogada directora de Asuntos Internacionales de la Corporación, señora Jacqueline Pellar, mediante el cual remite copia de la nota del Ministro de Industria y Comercio de la República Checa, señor Josef Sikela, enviada al Ministro de Energía, señor Diego Pardov, de fecha 12 de septiembre. Nota del jefe de la bancada Frente Amplio Independiente, de fecha 24 de septiembre, mediante el cual comunica que para los efectos de la sesión de la tarde, el diputado Jaime Sáez reemplazará a la diputada Marcela Riquelme. Luego, señor presidente, en los numerales o en los ordinales 12 a 28 son solicitudes de audiencia en el marco del estudio en general del boletín 17064, que amplía la cobertura del subsidio eléctrico. Es muy largo dar cuenta de esto. Gracias, señor presidente. Esa es toda la cuenta. Sí, así es. Y se incorporará también acá. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sí, diputado Mulet tiene la palabra. La excusa del vicepresidente de NAMI, ¿cuándo llegó? ¿Cuál es la razón de su no asistencia a esta sesión tan importante? Secretario. El presidente de NAMI, un segundo. 9 de septiembre. El 9 de septiembre llegó. ¿Cuál es la razón? La voy a buscar. ¿La tenemos a mano? Anunció su reemplazo, ¿no? ¿Él? Sí. Ya. La vamos a ubicar y Ok, le gracias. a don Jaime. Está bien. Sí. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Bien, vamos a dar paso a la orden del día. En esta sesión, lo vamos a hacer después. Sí, hicimos esa inversión de orden para poder tener Más tiempo. Ya. Vamos a dar paso a la orden del día. En esta sesión tiene por objeto abordar la venta del 10% de NAMI en Quebrada Blanca a Codelco. Se recibió la excusa, como lo señalaba anteriormente, del vicepresidente ejecutivo de NAMI, el señor Iván Mlynars. Y para estos efectos se encuentran invitados y confirmados el presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, aquí presente, quien asiste junto al vicepresidente de Finanzas, señor Alejandro Sangüesa, el director de Relaciones Institucionales, señor Daniel Gómez, y el jefe de Asuntos Externos, señor Gonzalo Recart. Asisten también en representación del vicepresidente ejecutivo de NAMI, fiscal, señora Javier Estrada, jefe de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos, la señora Magdalena Radrigán, y el jefe de Gabinete de Vicepresidencia Ejecutiva, el señor Iván Couso. También está con nosotros el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI,
el señor Jorge Riesco Valdivieso, quien asiste junto al asesor delegar, señor Marcos Riveros Kieler. Vicepresidente también. Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir y en honor al tiempo, estas sesiones de la mañana son un poquito más acotadas porque tenemos sala, tenemos que terminar un poquito antes, 10 minutos antes de las 10, al menos. Le vamos a dar la palabra al presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, para que se refiera al objetivo de la citación, que es la venta del 10% de Quebranca y la compra por parte de Codelco. Don Máximo Pacheco tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días y por su medio a los diputadas y diputados. El motivo de esta sesión es discutir la compra del 10% de Quebrada Blanca por parte de Codelco. Ustedes ya saben lo que es Quebrada Blanca, un yacimiento de cobre operado por la compañía canadiense Teck. Cuenta con una base de recursos de 10.000 millones de toneladas, de una ley de 0,38% de cobre y oportunidades de crecimiento futuro. En plena operación de su segunda fase, Quebrada Blanca se posicionará dentro de las 20 operaciones con mayor producción de cobre del mundo y a nivel nacional se ubica como el sexto productor después de Escondida, Coyahuasi, el Teniente, Ramiro Tomic y Los Pelambres, considerando sus producciones del 2023. Muy importante para mí, presidente, destacar como primer punto de que el pacto accionario original de Quebrada Blanca, suscrito por sus accionistas, Teck, Sumitomo y Enami, establece claramente que Enami puede realizar una venta directa de forma rápida y manteniendo las condiciones preferentes de esa participación en la propiedad si ese traspaso es realizado a otra empresa del Estado. Los pactos de accionistas, presidente, son el documento legal que regula las relaciones entre los accionistas. Por lo tanto, para mí es muy importante comenzar con esta definición que hay en el pacto para justamente poder reiterarle que apenas informado que Codelco procedió a la compra de estas acciones, ese mismo día yo recibí un WhatsApp del CEO mundial de Teck, Jonathan Price, a mí, en la cual me saluda, me da la bienvenida como accionista a Quebrada Blanca y desea que podamos trabajar juntos en favor de los intereses de la compañía. Creo que esto es muy importante, presidente, porque esta operación que permitió la compraventa del 10% de participación que Enami mantenía en Quebrada Blanca y porque ambas partes sostenemos que esto se realizó a un precio justo. La adquisición de las acciones de forma inmediata contra el desembolso de 520 millones de dólares en dos pagos. El primero de ellos, que ya realizamos por 182 millones de dólares, pagado al suscribir el documento, y me tocó suscribirlo representando al directorio de Codelco. Y el monto restante, con los ajustes que corresponda, será desembolsado dentro de un plazo máximo de 120 días, que se cumplen en enero, al completar ciertos hitos y condiciones habituales en este tipo de transacciones. Esta transacción se produjo mediante un proceso riguroso de negociación con la participación de los equipos legales y de finanzas de ambas compañías, en donde Codelco contrató la asesoría financiera de un banco conocido en el mundo como es Citibank con Banchile, que son dos instituciones financieras que tienen larga experiencia y probada experiencia en transacciones como esta. Enami, a su vez, contrató al banco BTG Pactual, también un banco internacional que tiene experiencia en el rubro. Los equipos realizaron un buen trabajo para alcanzar un acuerdo justo y asegurar que el negocio sea positivo para ambas empresas y para el país. Equipos que integraron nuestro vicepresidente legal, nuestro vicepresidente de finanzas, nuestros auditores externos y en nombre del directorio, por el poder que este me otorgó, participé yo. La venta de la participación del 10% de Quebrada Blanca a Codelco permite mantener la propiedad estatal de esa proporción del yacimiento, conforme lo establece el pacto accionista, y es parte del plan de estabilización financiera de Enami diseñado para mantener sus operaciones. Yo quiero, presidente, en esto ser muy directo.
Esta negociación se estructuró sobre la base de que era un gana-gana, que ambas partes ganábamos. Y el argumento fundamental y central que se nos planteó por parte de ENAMI era que para poder cumplir ellos con su rol como empresa de desarrollo de la pequeña y mediana minería, necesitaban transformar este activo en dinero, para monetizar ese activo y de esa manera poder darle un nuevo impulso a su plan de desarrollo como empresa. Desde el origen, en las negociaciones estuvo la idea de que esto formaba parte de un plan de desarrollo para ENAMI. Tanto es así, presidente, que nosotros hemos acordado con ENAMI un convenio de colaboración y cooperación entre las partes. Un convenio, presidente, que incluye varios elementos, entre los cuales está principalmente el que este convenio permitirá evaluar el traspaso de propiedades mineras que hoy día tiene Codelco y que son de interés para ENAMI, evaluar, disponibilizar de la propiedad minera para la pequeña minería, determinar las logísticas de abastecimiento y venta de productos mineros y ácido sulfúrico, impulsar transferencias tecnológicas entre ambas empresas, generar una relación de cooperación en el negocio de fundición y refinería, de manera de viabilizar un proyecto compartido de interés común que tenemos ambas empresas, y es aumentar la capacidad de fundición instalada en Chile. Porque a ambas empresas nos preocupa seriamente el que un país que es el productor número 1 de cobre del mundo sea un país que más del 60% del cobre que produce lo vende en calidad de concentrado, cuando en realidad podríamos aumentar también la producción de cobre metálico. También este convenio de colaboración considera la tarea de exploración, extracción y beneficio de litio, porque como parte de la estrategia del litio, ambas empresas tenemos pertenencia de litio, y tratamientos de residuos y subproductos. En la base de esta negociación, presidente, del gana-gana, estuvo siempre lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo para facilitar el que el Codelco podía seguir avanzando en su estrategia de desarrollo y crecimiento como empresa a través de un activo que es cobre, y ENAMI podía tener una posición más robusta financieramente que le permitiera avanzar en su plan, en el diseño de su plan de desarrollo. ENAMI y Codelco intercambiaron información con la profundidad que requiere todo due diligence de un activo de esta naturaleza. Con todos los libros abiertos, pudimos hacer una estimación rigurosa sobre los flujos futuros de Quebrada Blanca, que es la información más relevante a la hora de evaluar una operación de este tipo por sobre el monto de la inversión histórica. Yo sé, presidente, y me hago cargo de que mucha gente ha señalado, bueno, pero aquí el proyecto de inversión de Quebrada Blanca 2 tuvo una inversión de 9.000 millones de dólares y por lo tanto, entonces, aquí el 10% son 900. Ese argumento lo he escuchado, presidente. Y es un argumento falaz para quienes evalúan lo que vale un activo como son las acciones de una compañía. Las acciones de una compañía valen lo que vale el valor de su negocio. Eso se llama el valor de los flujos, que se traen y se descuentan a valor presente y se determina el valor de la compañía y por lo tanto de sus acciones. Esa es la forma en que tradicionalmente se determina en todo el mundo financiero y en todo el mundo de los negocios el valor de una empresa. También se usa a modo referencial qué es lo que se ha pagado por transacciones similares o comparables por activos similares. Y dicho eso, el método principal que se usó para determinar el valor por parte de ambas empresas y para hacer la negociación fue cuánto era el valor de los flujos del negocio futuro. Este es un negocio, obviamente, que tiene incerteza, hay que ponerse de acuerdo en un precio del cobre, hay que ponerse de acuerdo en los costos de producción, hay que ponerse de acuerdo en cuánta inversión se necesita. Bueno, todo eso es parte de la negociación para terminar determinando cuánto
es el valor de los flujos. Pero adicionalmente, también discutimos transacciones anteriores. Y, por ejemplo, si vemos qué sucedió el año 2019, cuando el 30% que adquirió Sumitomo, socio de Quebrada Blanca, ese 30% que adquirió Sumitomo el año 2019 equivalió a un precio de 416 millones de dólares en el 10%. O sea, tomamos cuánto pagó Sumitomo y llegamos a la conclusión de que el 10% de eso se pagó 416 millones de dólares. O sea, nosotros, al haber pagado 520 millones de dólares, pagamos un precio que fue un 25% superior a lo que pagó Sumitomo por el equivalente del 10% de Quebrada Blanca el año 2019. O sea, un precio justo, un precio que está en condiciones de mercado, un precio que efectivamente representa algo que, adicional al valor presente de los flujos, es un comparable con transacciones similares. En los últimos 10 años, presidente, Enami no inyectó nada en capital a Quebrada Blanca, ni recibió ni un dólar en pago de dividendos. En los últimos 10 años, Enami no ha recibido ni un dólar en dividendos de Quebrada Blanca. Entonces yo puedo entender perfectamente bien por qué llega a mi oficina el vicepresidente ejecutivo, Iván Milinas, a plantearme que quieren monetizar este activo, que quieren transformarlo en dinero para poder impulsar su plan de desarrollo y que quiere preguntarnos a Codelco si nos interesaría comprarlo. Y si nos interesara comprarlo, ¿en qué plazo más o menos le podemos dar una respuesta? Mi respuesta en esa reunión, presidente, fue que nos interesaba comprarlo y que podíamos darle una respuesta ya más concreta, más detallada, en 30 días. Y así se inició todo esto. Creo, presidente, que es muy importante señalar que los accionistas de Quebrada Blanca se dividen en dos tipos de acciones, las acciones Serie A y las acciones Serie B. Las acciones Serie A las tiene TEC y Sumitomo. Esas acciones, esos accionistas en realidad, TEC y Sumitomo, aportaron los recursos para desarrollar el proyecto y Quebrada Blanca deberá pagarle ese aporte a través de los flujos futuros y antes que la compañía pueda pagar dividendos. O sea, esto se financió con una deuda de los accionistas y lo primero que hay que hacer es pagar la deuda de vuelta a los accionistas. Es decir, en términos simples, Quebrada Blanca como empresa primero tiene que saldar la deuda subordinada con sus propios accionistas Serie A antes de repartir ganancias. Las acciones Serie A, que son las ordinarias, comenzarán a recibir dividendos una vez completado el pago de las deudas que tiene la sociedad. Las acciones clase B, que son las que tiene Enami, el único accionista que tiene acciones clase B, en cambio, no tienen que esperar el pago completo de las deudas para recibir dividendos y podrían recibir dividendos en la medida que la sociedad tenga utilidad acumulada para distribuir un dividendo preferente. Codelco valorizó los flujos futuros que recibirá las acciones Serie B en base a los dividendos que le corresponden. Y aquí quiero hacer también una aclaración, presidente. Nosotros somos una empresa pública. Esta no es una empresa privada. Y como empresa pública, nosotros tenemos un régimen tributario distinto que las empresas privadas. Las empresas privadas en Chile pagan un impuesto primera categoría, que es un impuesto a sus utilidades, equivalente al 27% de sus utilidades. Codelco también paga un 27% de impuestos a sus utilidades. Pero por ser empresa pública, adicionalmente, Codelco paga un 40% de sus utilidades como impuesto adicional. Entonces, el Estado de Chile, dueño de esta empresa Codelco, se junta con las utilidades o excedentes de la empresa por dos vías. Por la vía de las utilidades que genera Codelco
y por la vía del impuesto adicional que Codelco paga por ser empresa pública. Entonces, no se pretenda compararnos con una empresa privada en el valor de los flujos, porque cuando se determinan los flujos, en el caso de una empresa privada son después de pagar 27% de impuestos y en el caso de una empresa pública es después de pagar el 27% y el impuesto adicional de 40%. Termino, presidente, haciendo una declaración muy clara de que en la definición que se me dio desde el primer día por parte de Iván Blinas y de la ministra de Minería, presidenta del directorio de ENAMI, siempre se señaló la importancia que tenía este proyecto para el plan de desarrollo de ENAMI. Y usted me preguntará, bueno, pero ¿por qué les preocupa tanto ENAMI? ¿Por qué le preocupan tanto los pequeños y medianos mineros? Por razones muy obvias, presidente. Somos la principal empresa productora de cobre de Chile y del mundo. Nuestro país necesita de los pequeños y medianos mineros. Y por lo tanto, para Codelco, los pequeños y medianos mineros son un mundo conocido. Nosotros le hemos comprado concentrados a ellos por décadas. Nosotros hemos fundido sus concentrados por décadas. Para nosotros, el destino de los pequeños y medianos mineros es de la esencia de la vida de Codelco. Por lo tanto, cuando a nosotros se nos plantea que esto va en beneficio de una empresa que para nosotros es importante, es algo que nos importa, porque también nos importan nuestros proveedores, porque también nos importan nuestros trabajadores, porque también nos importa la gente que está relacionada a nuestra actividad. Un último comentario, presidente. Se ha señalado acá, en algunas oportunidades, en entrevistas y cuando se dan argumentos, de que Codelco hizo algo que fue extraordinariamente beneficioso para Codelco y muy perjudicial para ENAMI en el caso de la compra de Anglo American. Quiero referirme para terminar a lo que sucedió con la compra de Anglo American. El año 2008, Codelco compró en 175 millones de dólares la opción de compra que tenía ENAMI en Anglo American Sur. El año 2012, Codelco ejerció la opción de compra en Anglo American Sur, debiendo pagar 1.700 millones de dólares adicionales a cambio de recibir el 24,5% de la propiedad. Esta transacción que hizo Codelco con Anglo American Sur requirió una deuda de 1.863 millones de dólares, la cual fue parcialmente prepagada a través de la venta de una participación en la filial Inversiones Mineras Becrú a la compañía Mitsui, quedando Codelco con una participación atribuible del 20% en Anglo American Sur y Mitsui con un 4,5% restante. Y una deuda, Codelco quedó con una deuda por 875 millones de dólares. A la fecha, los dividendos de Anglo American Sur atribuibles a Codelco, 852 millones de dólares, no han permitido pagar toda la deuda adquirida por Codelco, producto de la transacción entre ENAMI y Codelco. Y quedan 220 millones de dólares aún por pagar. Por lo tanto, si este negocio lo hubiera hecho ENAMI, actualmente tendría aún menos fondos disponibles y más deuda. Así las cosas. Si bien Codelco considera que Anglo American Sur es un buen negocio para nosotros y un negocio estratégico para nosotros, tenemos un futuro promisorio entre el 2012 y el 2024 que solo ha permitido recuperar solo una parte de la inversión original. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, ¿les parece si le vamos a dar la palabra a don Jorge Riesco para después consolidar en la ronda de preguntas? Sí, también a mí también. Le vamos a dar la palabra a don Jorge Riesco para que se refiera a este tema también. Don Jorge, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Agradezco especialmente esta posibilidad de dirigirme a esta comisión con ocasión de este tema, que es un tema que hemos discutido mucho a nivel público y también ha producido gran inquietud, digamos, en el sector, especialmente de la pequeña y mediana minería. No sé si vamos a poder tener una presentación, pero
primero, ¿por qué a Sonami le preocupa Enami, le preocupa el futuro de Enami? Bueno, la Sociedad Nacional de Minería es una institución que ya tiene más de 140 años de antigüedad, mañana son 141 años, mañana estamos de aniversario, reúne a 38 asociaciones mineras que representan a más de 2.000 pequeños productores a lo largo del país, desde Arica hasta los lagos, cerca de 70 empresas mineras y algunas proveedoras de la industria. Los asociados tienen una importante presencia geográfica a lo largo de todo el país, tienen la mayoría de esas empresas un arraigo regional muy importante. Desde su creación, a raíz de una propuesta de la propia Sonami, Enami ha sido un importante articulador entre el Estado y la empresa privada, digamos, para el desarrollo de la minería nacional, a nivel de pequeña y mediana minería. Y por lo tanto, nosotros tenemos el interés de que, tal como se recordaba aquí, Enami representa un partícipe muy importante dentro del ecosistema minero. Y dentro de Sonami y como socios de Sonami están los más importantes y principales usuarios, ¿no es cierto?, y socios estratégicos de esta empresa estatal. El origen de la preocupación nuestra, a lo largo de la historia más bien reciente de Enami, porque Enami ya tiene casi 60 años, pero de la historia reciente de Enami, hemos observado con preocupación sucesivas enajenaciones de activos de Enami sin un plan integral. Se recordaban aquí recientemente algunas operaciones, ¿no es cierto?, que se hicieron de enajenar activos importantes de Enami, Disputada de Las Condes, lo mismo que Quebrada Blanca, ¿no es cierto?, y que se han realizado sin un plan integral. Y me voy a permitir recordar aquí, hacia el final de mi presentación, este punto para que lo retengan. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Y esa es la gran pregunta del sector. No se ha impulsado o generado un plan integral, pero se generan entonces presiones financieras y además una enajenación importante del patrimonio de Enami, ¿no es cierto? Bueno, el origen de la participación del proyecto de Enami en el proyecto minero de Quebrada Blanca, este era un proyecto de Enami, igual que Disputada de Las Condes era de Enami. Enami generó estos proyectos, les dio información, ¿no es cierto? Y en algún momento se decidió, afortunadamente diría yo, porque tampoco se discute aquí si esto tiene que ser estatal o no queremos entrar en esa discusión, pero afortunadamente para estos proyectos se decidió pensar en grande y darles una estructura de otro tipo y se enajenaron. Pero ¿cuál fue el cuidado de Enami? Enami se guardó algunas herramientas para aprovechar el futuro valor de estos proyectos, con miras a que en el futuro se financiaran sus actividades. ¿En base a qué? En base a un plan que entonces era claro para Enami. Enami sabía lo que tenía que hacer en esa época y por lo tanto dijo, si vamos a obtener mayores recursos de estas inversiones, de estos proyectos que nosotros desarrollamos, los vamos a destinar entonces a estas finalidades. Y así encontramos con que estuvo este origen del proyecto de Quebrada Blanca, que después de varias reestructuraciones quedó reducida la participación de Enami a un 10%, pero un 10% muy especial. Es un 10% que no se diluye, que no tiene obligación de hacer aportes de capital, ¿no es cierto?, y que permanece constante, no obstante las decisiones que tomen el resto de los dueños en cuanto a desarrollar proyectos, etcétera, etcétera. Y como se recordaba también, a pesar de que pareciera que ya Codelco, con el poco tiempo que tiene de socio, ya tiene más información que nosotros, el pacto de accionistas garantiza ciertos derechos, ¿no es cierto?, que de alguna manera justifican un valor especial de este 10%. Se ha dicho también, entonces, que esta participación, que es una participación valiosa, especial, ¿no es cierto?, configurada de una manera preferente, se habla en materia de participaciones accionarias, podía pasar, ¿no es cierto?, a Codelco con todos estos derechos y entonces
nos preguntamos nosotros cuál es el valor de esto. Y cuando se dice que las estimaciones son falaces, a mí me llama la atención, porque resulta que el 18 de enero de este mismo año, entiendo que en una comisión investigadora de esta misma Cámara, ¿no es cierto?, el vicepresidente de ENAMI habla de que la inversión fue un poco más de 8.000 millones de dólares y por lo tanto dice que el 10% no debería costar menos de 800 millones de dólares. El propio vicepresidente de ENAMI se ha escuchado, se ha dicho, fue el vicepresidente de ENAMI. ¿Ah? Y se dice además de que eso sería más o menos la deuda bancaria. Se pueden examinar si quieren en el acta de esta sesión. Y se dice que si se hiciera esa enajenación, el ejercicio de la venta solo se pagarían los pasivos bancarios y no bancarios que tiene la ENAMI y por lo tanto no quedaría plata para otra cosa. ¿Cuál fue la estimación de dividendos del propio vicepresidente ejecutivo? Nuevamente, esto no anda en el aire. Nosotros lo hemos escuchado de la principal autoridad de ENAMI y se nos repitió también en reuniones que tuvimos con la administración de ENAMI. El mismo 18 de enero dice que es cierto, ha habido una etapa de proyecto en donde no ha habido dividendos, pero que se espera comenzar a recibir los primeros flujos el año 2025. Eso sí, serían reducidos, rondarían los 30 o 40 millones de dólares anuales. Pero pasado el cuarto o quinto año de operación podrían subir a 80 o hasta 100 millones de dólares. En el modelo que tiene la operación, en 20 o 25 años debería reportar un total de cerca de 2.000 millones de dólares de ganancia. En el periodo de funcionamiento solo de Quebrada Blanca 2. Tenemos también un proyecto Quebrada Blanca 3. Por lo tanto, no es algo que nosotros hayamos inventado. Entonces, al final, ¿qué es lo que dice el vicepresidente ejecutivo de ENAMI? Que esta participación es un patrimonio de la ENAMI y que han planteado ellos mismos, que la venta no es la mejor opción. Es un activo que tienen que ser capaces de ocupar para el objetivo fundamental de la compañía, que es el fomento de la pequeña y mediana minería. Página 25 del informe de la Comisión Especial. ¿Qué pasa después? Informes de ENAMI y de Codelco de hechos esenciales a la CMF diciendo que se ha adquirido el 10% de participación de Quebrada Blanca, ¿no es cierto? Nosotros cuando hubo el primer trascendido, se recordarán a ustedes, presentamos una carta al presidente de la República. Para eso nosotros quisimos tener, digamos, alguna presencia, más bien llamar la atención. Y marchamos. Yo a la cabeza de un grupo de mineros. No quisimos hacer algo exagerado. No hicimos ningún destrozo, no hicimos nada. Hicimos algo tranquilo. Pero fuimos vestidos con nuestros cascos y presentamos esta carta. El mismo presidente alguna vez dijo, oiga, si yo no cumplo, salgan a la calle y me cobran la palabra. Bueno, lo hicimos de esa manera. ¿Ah? Tómenlo como quieran, una humorada, pero presentamos esa carta, ¿cierto? Y reclamamos esto, eso fue el 17 de julio. El día de nuestra cena anual, algunos de ustedes asistieron, ¿no es cierto?, que fue el 29 de agosto, al final del mes de la minería, una respuesta del Ministerio por cuenta del presidente de que nos invitan a una reunión el 27 de septiembre, que es pasado mañana, para discutir este reclamo que habíamos hecho en esta carta. Y la venta se anuncia el 5 o 6 de septiembre. Entonces, yo digo, si juntamos eso con las informaciones que tenemos previas, no sé, uno puede ver los números, ¿no es cierto?, dentro, ¿por qué el vicepresidente daba estas cifras? Porque ellos esperan tener flujos en la parte izquierda, ¿no es cierto?, están los flujos esperados una vez que se ponga en operaciones Quebrada Blanca 2, está Quebrada Blanca 3 también como proyecto, ojalá que le den la autorización antes de 10 años, como suele ocurrir con los proyectos. Y en la franja de la derecha, el rango que el mismo vicepresidente dio de los dividendos que podrían hacer. Si fueran entre el rango mínimo y el máximo, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de entre 1.880 y 2.360 millones de dólares en el periodo que él dijo. Nosotros tenemos entonces observaciones, tenemos perfecto derecho a tener algunas dudas, al menos sobre la operación, incluso las planteamos a la Contraloría General de la República, ¿no es cierto? Primero, y aquí están resumidas, vamos a dejar esta presentación para que la revisen si quieren, pero hay una restringida e insuficiente información acerca del contrato y una contradicción de la autoridad de ENAMI con las cifras que dio antes.
Resulta que ahora 520 millones son más que suficientes porque la urgencia, porque hoy día tenemos hambre, mañana no, ¿no es cierto? Eso genera una duda. Si había tanta seguridad sobre las cifras, ¿qué problema había de discutirlo anticipadamente? Yo quiero decir que con el presidente del directorio de Codelco nos reunimos antes de que ocurriera todo esto. Y yo le planteé derechamente eso. ¿Por qué no tener lo que ahora se plantea como ayuda de Codelco al ecosistema? ¿Por qué no tener conciencia de que esto era un activo importante, de que era necesario tener un valor razonable para esto y es la última oportunidad de Enami de rehacer su situación financiera? Mire, tenemos aquí después de estas observaciones, ¿no es cierto? Ahí están las conclusiones. Se requiere de manera urgente diseñar en el marco del proceso técnico participativo público-privado un plan integral de desarrollo del negocio. Lo que se dice ahora de que hay un plan de desarrollo para esto, el plan no existe. El plan no existe. Hay algunas presentaciones, hay algunas previsiones de flujos, pero el plan no existe. La verdad es que no sabe Enami qué hacer. Urge que la autoridad del Ministerio de Enami y de Enami asuman el compromiso de revisar esta enajenación, que no responde a un plan, sino a un interés únicamente, no sabemos. De mantener esta participación en manos del Estado no tenemos problema. De que beneficia a Codelco, yo creo que el ecosistema no tiene problema. Hemos convivido, digamos, con Codelco desde que Codelco se formó, como la hermana chica de Enami, que era mayor. No hay problema. Pero el valor, si Codelco hubiera celebrado negocios con Enami, como es el caso de la disputada o ventana, Enami tendría recursos. Y esto último yo lo voy a demostrar con algo que se dijo también aquí, ¿no es cierto? Los dividendos. De acuerdo a nuestras cifras y lo que se reporta en los documentos oficiales de la empresa, los dividendos totales pagados por Anglo American Sur para Codelco suman 1.300 millones de dólares en este periodo, desde el 2013 al año 2022. Y resulta que la deuda de Enami es una proporción de eso. Si Enami hubiera percibido estos dividendos, esa deuda no existiría. No existiría. Aún suponiendo que tuviera que haber pagado por esa participación, sería una deuda que tendría un flujo detrás en el tiempo que le permitiría asumir el mismo endeudamiento que asumió Codelco y el endeudamiento propio quizá. Y estaríamos discutiendo entonces por qué Enami no ha gastado bien la plata, pero no de que tiene una deuda que es impagable. Consecuencias de esto. Y aquí esta es la parte que a mí me gustaría que pusiéramos un poco más de atención en una última lámina que hemos preparado, porque esto era lo medular de la carta que presentamos a la Presidencia de la República. Esto es lo que hemos venido diciendo prácticamente desde que asumimos como directiva en Sonami. Aquí se necesita un plan integral que no es separado para Enami del resto de la minería. Nosotros vemos que hay una pujanza, hay una vitalidad en la minería y los que son diputados de regiones mineras lo saben perfectamente, que no tiene su correspondencia en las políticas que la autoridad ha venido implementando para el sector. Es más, en la ausencia de política. Este gobierno partió promulgando una política minera 2050 para el año 2050 que se empezó a elaborar en el gobierno anterior. Nosotros celebramos eso porque era una continuidad de un trabajo que se venía haciendo, pero ¿cuánto de esto se ha cumplido? Yo puedo decir con responsabilidad que prácticamente nada, prácticamente nada. Entonces, resumiendo, el vicepresidente ejecutivo de Enami hace una exposición a principios de este año, sostiene algunas cosas y hoy día esto es completamente distinto. Se nos invita a una serie de mesas, se nos saca la firma, se pone el logo nuestro en una serie de supuestas conclusiones para el sector que no representan las necesidades del sector. Y finalmente, al final, agregamos un síntoma más a una situación que nosotros venimos diciendo que ya hace tiempo que se está produciendo, que es el verdadero desmantelamiento que está teniendo la Enami
como instrumento de fomento y de sostenibilidad de la pequeña y mediana minería. Es un síntoma más. No nos importa al final dónde quede el 10% de Quebrada Blanca. Nosotros sabemos que Quebrada Blanca es una gran empresa, tiene detrás a una de las principales empresas productoras de cobre del mundo y por lo tanto nos alegramos de su asociación con Codelco, nos alegramos por Codelco también. Codelco puede ser un estupendo socio. Es la empresa de cobre más grande del mundo, con orgullo lo decimos nosotros y es parte de nuestro ecosistema. Pero es un mal hermano menor, porque resulta que al hermano mayor, que fue el que fundó la minería en este país y la ha sostenido durante los cientos de años que ha tenido esta minería, lo van dejando sin las principales herramientas para seguir funcionando y es más, sin un plan de navegación cierto. ¿Qué es lo que hemos planteado al final nosotros? Que es fundamental fortalecer la pequeña minería, permitiéndole agrandarla, no dejándola sometida a la pequeñez completa, permanente. Hoy día hasta 5.000 toneladas de mineral de producción están exentos de entrar al sistema de evaluación ambiental. El ingreso al sistema de evaluación ambiental representa una guillotina, representa una muralla, un muro que para algunos productores es insalvable. Sin embargo, tienen yacimientos que podrían dar 10.000, 20.000, 25.000 toneladas, 30.000 toneladas, con lo cual podrían manejar costos, etcétera. No los condenemos a la pequeñez permanente. Diferenciemos la mediana minería de una vez. Si la mediana minería no son los grandes yacimientos. Hay producciones en este país, hay proyectos que procesan diariamente 600.000 toneladas de mineral, diariamente. Y hay otros que por 1.000 toneladas de mineral le hacen cumplir las mismas exigencias. O sea, no tiene relación, no tiene ninguna relación. Los proyectos antiguos, ya estuvimos la otra vez en esta misma comisión discutiendo acerca de las dificultades que tienen algunas plantas que se les acaba la vida útil, tienen que renovar su resolución y calificación ambiental y encuentran un escollo espantoso para hacer eso. Y hacen lo mismo y siguen haciendo lo mismo. Y finalmente, facilitar de una vez un incremento de producción. En todas las empresas hay pequeños proyectos, pequeños, grandes proyectos que podrían incrementar de manera más o menos inmediata un 20% la producción. Nosotros hemos planteado esto y con esto termino, presidente, y le pediría si lo estima bien, darle 5 minutos a nuestro vicepresidente, que es representante precisamente de la mediana minería, pero nosotros hemos planteado esto a la ministra de Minería. Hemos tenido largas conversaciones, tenemos una buena relación con ella, pero no la representa al nivel central por alguna razón. Me reuní yo también con la ministra de Medio Ambiente y le dije, mire, para hacer estas tres cosas, aumentar la producción de la pequeña minería, diferenciar los proyectos de mediana minería, los proyectos antiguos, los nuevos, lograr incrementos de producción inmediatos, tenemos que pasar por algunas flexibilizaciones, algunos fast track, ¿no es cierto?, ambientales. ¿Qué me dice ella? Plantéelo a través del Ministerio de Minería. Lo planteo a través del Ministerio de Minería. Pero no pasa nada, absolutamente nada, presidente, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿a dónde recurrimos? ¿Qué hacemos? Si sabemos que lo que estamos ofreciendo es algo que es bueno, es algo que nos va a beneficiar a todos, es algo que da un 20% más de producción, es como 1 millón de toneladas de cobre fino adicional de producción de cobre en Chile. Un 20%, 1 millón de toneladas. Alguna vez lo mencionó el presidente y fíjese que nos esperanzó, porque dijimos, oye, a lo mejor nos tomó la palabra, pero no fue así. 1 millón de toneladas puede significar recaudaciones fiscales de entre 1.300 y 1.500 millones de dólares, adicionales al año. Entonces, es una cosa importante. Y si de recaudación hablamos, lo que se dijo aquí antes también es cierto. Las empresas públicas tributan de manera distinta de las privadas. Ahora, no es que se sume el 27 al 40. Hay ingresos de las empresas públicas que tributan con el 40 como tasa única, porque si no tributarían 67%, es una brutalidad. Pero los dividendos están en esa categoría, igual que los ingresos extraordinarios fuera de la explotación.
Eso entiendo yo, por lo menos, fue lo que alguna vez se me explicó cuando yo mismo fui director de ENAMI. Si eso fuera así, los 520 millones no van a llegar completos a ENAMI tampoco, va a llegar una proporción, porque del 40% de esos 520 tiene que ir a impuestos. Y yo me pregunto, ¿y si hubiera costado 4 veces? Resulta que el fisco está dejando de percibir 3 veces más de impuestos de lo que le van a pagar por esta operación, entonces. No sé. Hay razones como para revisar, creemos nosotros, esta operación, pero lo más importante, revisar cuál ha sido la política en favor o a estas alturas en omisión del sector minero, que necesita urgentemente, como hemos dicho tantas veces, no que lo ayuden, no que le regalen plata, no que le den subsidios, lo que necesita es que le suelten la rienda. Gracias, presidente. Presidente, le vamos a dar la palabra a don Cristian Aldaña, pero primero le vamos a dar la palabra a doña Javiera Estrada, que es, para después reglamento, Presidente, diputado. quedan 30 minutos o 25 minutos. Yo quiero hablar en este tema y yo creo que todos los parlamentarios querían hablar de un tema muy delicado. Entonces, yo le pido que usted organice el tiempo para que nosotros podamos referirnos al menos 3 o 4 minutos cada uno de los 5 o 6 parlamentarios. Perfecto. Que estamos. Listo. Le pido eso. Sí, le vamos a dar la palabra a la señora fiscal. Sí. ¿Cuántos minutos? Porque si no, no vamos a alcanzar. Además, ella no representa a la compañía. Perdóneme, presidente, perdóneme usted, pero aquí debería haber estado la presidenta del directorio o el vicepresidente que dio su excusa. Entiendo que está invitada, obviamente no voy a hacer una descortesía de pedir que se retire, pero creo que no representa tampoco, digamos, la máxima. Le vamos a dar la palabra brevemente para que se defina respecto a eso. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Excusar al vicepresidente ejecutivo, él está con el feriado legal y conforme a la norma de ENAMI, la fiscal es la vicepresidenta subrogante y en esa calidad estoy aquí y agradezco que nos den la oportunidad de comentar, de informar sobre esta transacción. A ver, la verdad es que yo creo que el mundo de la pequeña minería, esta Cámara, esta comisión en particular, conoce perfectamente la situación en la que se encontraba ENAMI. Ese es un contexto indispensable para poder entender esta transacción, esta decisión, sus términos y sus condiciones. Quiero referirme y muy especialmente a la nota número 1 de los estados financieros al cierre del año 2023 respecto a la situación de ENAMI. Ahí se señala, ¿cierto?, la incertidumbre acerca de la capacidad de ENAMI para conseguir financiamiento para sus operaciones. Está dicho por nuestros auditores externos. Se plantea una duda sustancial respecto a la continuidad de la empresa. Por tanto, esa situación de contexto es la que obliga, hace responsable a la administración y a su directorio a tomar medidas concretas que permitan salir adelante de esa situación, avanzar y seguir cumpliendo el rol de fomento a la pequeña minería. Y esa es la situación de contexto en la cual ENAMI se acerca al presidente del directorio Codelco para revisar esta potencial venta. Quiero reforzar aquí lo que se señalaba respecto del pacto de accionistas. ENAMI, en su calidad de tal, tiene que cumplirlo y una de las posibilidades, como legítimo interés del dueño, del accionista, estaba esta posibilidad de celebrar esta transacción con Codelco. Pero más importante aún, lo importante de una negociación directa y los tiempos que ello le da a la empresa respecto de obtener el valor de este activo era significativo. Una licitación, que es lo que se nos ha planteado como alternativa, tiene al menos, para un activo de esta envergadura, para un negocio de esta naturaleza, al menos entre 12 y 18 meses. Eso es lo que dura un proceso de licitación pública respecto de un activo de esta naturaleza. En ese tiempo, en ese periodo, además de la situación en la que se encuentra, en la que se encontraba la empresa, la hacía francamente en un riesgo de inviabilidad y además significaba un pago de intereses muy, muy importante. Esas son dos condiciones que determinan el por qué esta negociación y esta negociación con Codelco. Se ha hablado mucho en los medios, muchísimo respecto del precio. El presidente del directorio hizo una explicación bastante clara, pero creemos que siempre es importante volver a señalarlo.
Los criterios internacionales dan distintas modalidades, dan distintas fórmulas para esta evaluación. Se señala regularmente el tema de la inversión, cuánto se invirtió. La verdad es que los criterios internacionales descartan por completo la aplicación de ese criterio cuando tenemos un proyecto en explotación, que es el caso de Quebrada Blanca. Además, con los sobrecostos que este proyecto tuvo, la verdad es que esa valorización no tiene asidero técnico, al menos. Usted lo dijo, presidente, es más bien una afirmación que a nosotros nos llama la atención, nos sorprende que venga de voces que se señalan especializadas. Y por eso el mecanismo de precio que se estableció en la negociación entre Codelco y Enami es el enfoque de ingresos, de flujos descontados. Ese enfoque, esa forma de valorización, considera todos los aspectos que señala el presidente de la SONAMI, considera la calidad de preferente, considera la calidad de diluible, considera todos los dividendos que Enami hubiese recibido en 25 años y lo que hace es traerlo a valor presente y traerlo al día de hoy para poder darle sostenibilidad no solo presente a la empresa, y ahí quiero detenerme en esa gráfica, no solamente para hoy, sino también para el futuro. En virtud de esta deuda, de esta transacción, Enami hoy día puede presentar una deuda sostenible y manejable para el futuro conforme al negocio propio de la Enami, que es la compra de minerales a los pequeños mineros. Creemos que eso es... Señora fiscal, disculpe que la interrumpa. 2 Sí. minutos me quedan para poder terminar, por favor, o si no, vamos a quedar sin tiempo para... Perfecto, perfecto. Creemos y estamos convencidos que esta es una negociación, una transacción y un contrato robusto que significa beneficios para las dos partes, pero especialmente beneficios para la sostenibilidad de Enami. Se señala también, y quiero hacer 2 consideraciones adicionales, las palabras del vicepresidente ejecutivo en esta comisión. Creo que con mayor información y con el informe acabado que realizamos de este activo, todos tenemos derecho a rectificar aquello que pudiéramos haber dicho con menor información. Por último, quiero señalar que esta venta no es una acción aislada de la empresa. Esta venta se enmarca en un plan estratégico aprobado por este directorio. Por este directorio, en el mes de agosto de este año, el directorio de Enami ha logrado, después de 2 años de discusión, acordar un plan estratégico que tiene un foco prioritario y principal, que tiene que ver con el equilibrio financiero de la empresa. ¿Por qué? Porque es lo único que le da viabilidad. Pero eso no es todo, presidente, y con esto termino. El plan y las medidas que nosotros como Enami podemos adoptar no son suficientes. Y el gobierno ha señalado, y la ministra lo ha señalado, un compromiso esencial del gobierno. Ha anunciado capitalización para la empresa, cuestión que no ha ocurrido nunca en sus 60 años de historia. Se ha anunciado un aumento de los fondos de fomento, bien digo, cuestión que no ocurre desde el año 2003. Por segunda vez en la historia, presidente, el Estado le ha dado garantía explícita al Enami. Por tanto, insisto, no son solo un plan de acción concreta respecto a la administración y de la gestión, sino también acompañado por un decidido plan de gobierno que pretende darle un financiamiento robusto y sostenible a esta empresa. Muchas gracias, Muchas fiscal. gracias, presidente. Muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra el diputado Mulet, después el diputado Tapia y el diputado Moreno. Gracias, presidente. Nos repartimos el tiempo, voy a tratar de ser breve. Mire, yo creo que me quedo con buena parte de la intervención del presidente de la SONAMI y particularmente con una parte que me parece muy relevante y que comparto plenamente, que Enami carece de plan de desarrollo. Y yo creo que eso es lo más relevante, independientemente de lo que ha dicho la señora fiscal de la Enami aquí presente. Esta es la Comisión de Minería, nos hemos reunido unas 10 veces con el vicepresidente Enami, nos hemos encontrado en seminarios con la presidenta del directorio, con el vicepresidente, y nunca nos ha expuesto un plan de desarrollo. Lo aprobaron en agosto, dice usted, un plan de desarrollo que se enfoque en lo financiero. Habrá que verlo, digamos, pero Enami es más allá que un problema financiero. La empresa nacional de minería se requiere para la vida de varias comunas,
una importancia fundamental en varias regiones, particularmente en Atacama, en Coquimbo y en otras. La ENAMI no es solo un problema financiero, y hay una responsabilidad de Estado. El directorio de la ENAMI lo representa o lo nombra buena parte del presidente de la República, otra parte de la SONAMI, otra parte del Instituto de Ingenieros. Es un tema más complejo que eso. Entonces yo veo que hay cierta irresponsabilidad, y lo digo una vez más, en el directorio de ENAMI en cómo ha abordado la administración de la empresa durante este gobierno. Y eso es lo que me preocupa. Aquí no es problema solo de caja, aquí es un problema de subsistencia de miles de pequeños productores y de sus trabajadores. Entonces yo apelo a la calidad de directores de una empresa del Estado también con la responsabilidad que tienen. Y claramente hay un problema, obviamente muy grave, pero que no se ha abordado correctamente. Falta de plan de desarrollo después de 2 años y medio de gobierno. Ese es el problema fundamental. Vicepresidente de vacaciones en medio de una crisis brutal. Perdóneme, yo hubiera interrumpido las vacaciones y hubiera venido a esta comisión. Vicepresidente que no calculó bien el precio, dijo en esta comisión que valía más, lo acaba de recordar el señor Riesco. Habló de 800 millones y terminó vendiendo en 500. Entonces, aquí hay un problema en la administración de la Empresa Nacional de Minería. Y me voy a focalizar en eso, porque no voy a ver cada uno de los problemas que he expuesto miles de veces en estos pocos minutos que tengo. Y yo creo que lo que se necesita aquí es actuar con responsabilidad. Y yo creo que se ha sido irresponsable con la Empresa Nacional de Minería, desde su presidenta, la ministra de Minería, y buena parte de su directorio. Además, una vez más en esto, tal como lo hicieron con el cierre anticipado de Paipote, sin seguridad, pese a lo que digan, sin seguridad, de construir una nueva fundición no contaminante que todos queremos y todos necesitamos en Atacama. Entonces hoy día, bueno, viene el presidente del directorio de Codelco y yo lo felicito a usted, creo que es un buen negocio. Y usted está en su derecho como presidente del directorio de Codelco, otra empresa del Estado, de hacerlo. Pero aquí hay vasos comunicantes también detrás, estamos hablando del mismo dueño. Y yo creo que es un mal negocio para la ENAMI. Creo que es un mal negocio para la ENAMI. Los argumentos aquí los dio el propio vicepresidente, señalando en esta comisión que a su juicio valía mucho más el precio. Pero creo que el problema fundamental es ese, es la falta de una estrategia, es la falta de un plan de desarrollo para la Empresa Nacional de Minería. Y yo creo que eso es grave, digamos, a estas alturas del gobierno. Yo he pedido, por ejemplo, yo tengo dudas todavía respecto a la operación. Yo pedí en esta comisión hace bastante tiempo atrás, desde el ENAMI, que nos envíen todos los antecedentes de la historia del 10%. Pues yo entiendo que hubo modificaciones en la relación del 10% del año 2016 y posteriormente dentro de la forma, eso no tiene que ver con Codelco, sino que tiene que ver con ENAMI, dentro de la forma en que participa en el 10% en Quebrada Blanca a propósito del retraso en sus inversiones, de los problemas que tuvo, un proyecto que partió, entiendo, costando 4.000 millones y terminó en 8.000 o 9.000, y se cambiaron la relación de ese 10% y no me llegaron. La información que acabo de revisar la mandaron hace algunos días y dice que no, que en el fondo averigua la Comisión del Mercado Financiero. O sea, ENAMI no hizo llegar aquí los antecedentes. ¿Qué pasó con ese 10% durante los últimos años o durante su existencia? Yo entiendo que ha habido dificultades o que hubo ahí ciertas flexibilizaciones que se hicieron y quiero saber si es cierto o no es cierto. Termino al tiro para no ser injusto porque me voy a poder referir solo lo en general. Yo le exijo a la Empresa Nacional de Minería un plan de desarrollo para nuestros pequeños mineros. Yo creo que ese es el punto esencial, más allá del precio. Y creo que ahí hay una tremenda responsabilidad del gobierno. Y me alegro que hoy día Codelco esté dispuesta a colaborar, pero ya, estimado vicepresidente, se llevó la parte del león usted. Digamos, para Codelco me refiero. Ojalá esa disposición de colaboración con ENAMI se note, porque hoy día ENAMI está en el suelo. Y ENAMI hoy día está mal administrada. Y yo me atrevo a decirlo con mucha claridad y con mucha convicción después de 18 años en este Congreso. Primera vez que veo una administración del ENAMI así, de brutal, ¿cierto?, de mal y de falta de visión. Falta de visión. Esto es una empresa del Estado que ha tenido 60 años de historia. Y creo que nunca la había visto tan mal y creo que va directa, ¿cierto?, al precipicio si es que no se corrige. Espero que se corrija. Muchas gracias, diputado. Le adelanto, viene el diputado Tapia, le adelanto 30 segundos que este tema es tan importante que evidentemente nos vamos a poner de acuerdo para hacer nuevas sesiones
con la presencia de la ministra, que es la presidenta del directorio de ENAMI, también con el vicepresidente en su momento, específicamente lo que pide el diputado Mulet, que es una inquietud que tenemos todos nosotros respecto al plan de desarrollo, el destino de esos 520 millones de dólares, etcétera. Así que le adelanto que vamos a hacer nuevas sesiones respecto a este tema lo antes posible. Diputado Tapia tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, manifestar una vez más, presidente, mi decepción con lo que están pasando con empresas del Estado, con empresas que siempre, esa frase cliché de todos los chilenos. En noviembre del año pasado recién nos enteramos de que se iba a cerrar la fundición en Ambi de la Lira y que se iba a cerrar a principios del 2025. Y en un lapso de 3-4 meses, en un viaje a China, se cierra. Luego sabemos todo lo que pasó con este negocio entre 4 paredes, entre Soquimich y Codelco, que le regala el litio por 30 años a Soquimich. Otro negocio a espalda de todos. Y ahora viene esto. Y esto nosotros nos enteramos en el mes de julio. Y no lo enteramos por una voz oficial, lo enteramos por la prensa. Es decir, siempre nos estamos enterando por otras vías. Es cierto, aquí hemos hecho muchas comisiones especiales, exclusivamente para el tema de Codelco y tema de ENAMI. Cuando se nos informa del cierre de ENAMI, ¿qué dijimos nosotros? Salvemos ENAMI, salvemos Paipote. Tenemos un activo importante que el 10% de Quebrada Blanca. ¿Qué dijo el vicepresidente acá? Y traía la voz del directorio por ningún motivo, porque es un activo a futuro que tiene ENAMI. Un activo a futuro y está en actas. Entonces, después de algunos meses, cambiamos la postura. Y lo que dice el presidente de Codelco es grave, pues. Pero se va a golpear las puertas de Codelco a decirle, te vendo un activo al 10%. O sea, si va a vender papa o va a vender tomate. Yo por lo menos lo puedo hacer asimilar ahí, pero no es un activo tan importante. Porque acá cuando la fiscal, y agradezco que haya venido por lo menos alguien de ENAMI, era el vicepresidente, porque hay muchas cosas que dijo y que después no se deshace y no dice. Cuando dice que una licitación podría haberse atrasado entre 12 o 18 meses, yo creo que lo más transparente que había que hacer, pues, si lo quería vender realmente. Porque acá, presidente, molesta cuando 10 directores toman la decisión de un país. 10 personas toman la decisión por un país. Y nosotros que representamos a la ciudadanía, especialmente los que somos de comunas mineras, que traemos la voz del pequeño minero, del trabajador de ENAMI, al final lo sabemos cuando toda la ley está cosida, cuando el negocio está ejecutado. Entonces, ¿por qué, si habían que reunir una cantidad de recursos, 500, 600, 700 millones de dólares, mientras duraba el proceso de licitación, el gobierno no le prestó esa plata a ENAMI para que dejara de pagar intereses? Es una buena pregunta, porque lo puede hacer. O sea, así como se toman decisiones de esta envergadura, también se puede hacer la otra. Yo lo que quiero saber, presidente, es de dónde se saca cuando el presidente de Codelco dice que es un precio justo. Primero. Segundo, ¿cuánto se le pagaron a los bancos que asesoraron esta transacción? Tercero, ¿de dónde saca la plata Codelco cuando tiene deudas sobre, creo, 21.000 millones de dólares? ¿De dónde saca esos recursos? También la pregunta para la Sonami, usted me parece que tienen dos directores dentro del directorio. ¿Cuál fue la postura de ellos? Porque ahí también tiene que había una postura. No sabemos si esto fue unánime, la votación, para la venta, cuánto plazo, porque todo esto fue en un plazo demasiado corto. Mire, yo la verdad las cosas que lo que molesta es que ya no podemos hacer nada. Vamos a levantar la voz, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, vamos a hacer las exposiciones, pero ya, un minuto nomás. Creo que la empresa del Estado dicta mucho de lo que este país necesita. Yo vuelvo a reiterar. El tema de ENAMI viene en caída libre hace muchos años. Y es porque los actores políticos están insertos en este negocio. Aquí ya basta de eso. Las dos comisiones investigadoras, ENAMI y Codelco, le estamos pidiendo al presidente de la República que sean quienes lideren esta empresa, personas que sepan del negocio y que sepan de minería, sino políticos. Porque eso ha hecho que estas dos empresas
lamentablemente hayan tenido un muy mal funcionamiento. Y lo último, quiero saber, a la fiscal, ¿cuánto tiempo lleva usted en ENAMI? Porque nosotros recordamos que a principios del 2022 hubieron dos ejecutivos que se llevaron 850 millones de pesos y finiquito, y a los 2 meses lo contrataron de nuevo en ENAMI. Yo quiero saber si usted estaba en ese momento o no estaba. Eso no va presente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Moreno. Gracias, presidente. Lo primero para el señor Pacheco. Usted señala que valoraron los flujos futuros y que es un negocio muy bien hecho y todo eso. Me encantaría que pudieran liberar todo ese proceso y esos números que hicieron en el cálculo financiero. O sea, si el que nada hace, nada teme. O sea, sí, y ojalá liberarlo a la prensa y con todo el detalle, no las rayas finales al final, porque como señalan que es algo aceptado mundialmente ya, la manera en que ustedes valoraron el precio del 10% de Quebrada Blanca, me imagino que no hay nada que esconder en eso y pueden transparentarlos absolutamente todo el mecanismo, las valorizaciones, los documentos, todo ese tipo de cosas. Sería muy positivo para esto, lo primero. Después me gustaría que volvieran a repetir ese tema de la diferencia de los flujos si es empresa estatal o privada. Yo entiendo la parte a ver, yo entiendo que pueda tener más o menos impuestos, pero acá hay que mirarlo no desde el punto de vista del que compra. El que compra siempre va a querer comprar barato. Un dato, eso no es algo nuevo. Acá hay que mirarlo desde el punto de vista de ENAMI, y ENAMI, que es el que vende, siempre va a querer vender más caro. Por lo tanto, si le vende a Codelco, eso significa que tiene que vender más barato. Es un mal negocio para ENAMI. Partamos por eso. Entonces, si es que tienen que valorarlo porque lo compra Codelco de otra manera, bueno, ese será problema de Codelco, no problema de ENAMI. Después, a la fiscal de ENAMI, que la licitación se demore 18 meses, primero me surgen algunas dudas. ¿Ustedes se acaban de topar con el problema financiero de ENAMI? Porque me dicen como 18 meses, así como que si el problema financiero hubiera salido hace 6 meses, 12 meses, entonces como que no tenemos tiempo, tenemos que resolver esto. Entonces el problema financiero de ENAMI, ¿hace cuántos meses viene? Como para tener excusa o motivo para que una licitación de 18 meses sea el motivo para venderlo directamente. Lo digo porque si es que este tema viene de más de 18 meses, yo me imagino que hubieran tenido tiempo de sobra para poder hacer las cosas así. Usted dice que el vicepresidente de ENAMI se equivocó al valorar esto. Permítame decirle, bastante curioso la aseveración. ¿Usted cree que un error de 300 millones de dólares es una equivocación al voleo? Entonces mi pregunta es, un error de un 30 a un 50% del valor, depende de cuál tome como base, si toma los 500, toma los 800, ¿usted no considera un error menor? ¿Usted cree que debiera renunciar un vicepresidente, o sea, una persona que está a cargo de una empresa que no es capaz de valorar o que le escapa en un 30 o un 50% el valor de uno de sus activos principales? ¿Usted cree que está en condiciones una persona de manejar una empresa así? Eso es lo primero. Y lo otro, ¿me podría volver a explicar cómo el vicepresidente o el encargado de ENAMI no tenía información suficiente de los activos de ENAMI? Como que no cuaja eso. Y le vuelvo a repetir, una persona que se equivoca entre un 30 y un 50% y que no tenía información suficiente de los activos principales de su empresa, ¿usted cree que debería renunciar y dar un paso al costado de su empresa? Eso. Y para el señor Riasco, bastante desalentador el panorama que presenta respecto a la mediana minería y a la pequeña minería. Y acá dos cosas. Lo primero es cómo ven ustedes desde la Sonami el horizonte de la mediana minería. Y lo segundo es qué cambios regulatorios creen que hay que hacer para permitir a la mediana y a la pequeña minería dar el salto, que es un tema que lo señaló en otra ocasión la ministra de Minería, que ella decía que cuando financiaban a alguien no era para que siguiera produciendo lo mismo con menor esfuerzo, sino que para que aumentara la producción. Eso, presidente. La diputada Joana Ahumada. Muchas gracias, presidente. Bueno, me voy a sumar para hacer un poco de resumen a lo que antes ya se ha dicho. También voy a ser específica. Yo también tenía la preocupación de cuánto es el costo que pagaron por estas asesorías cada uno de ustedes por el tema de los bancos. El presidente acá hablaba, don Máximo Pacheco, de que se pagó un 25% más de lo que se pagó el año 2019 por esa comparación de venta, ¿no? Pero hay que, claro,
pero hay que pensar que este 10% era un 10% especial, no era un 10% normal, tenía atribuciones, beneficios. ¿Eso se consideró en este monto? ¿O simplemente esa diferencia que ustedes pagaron estaban pensando en aquello? Yo creo que acá es algo grave, muy grave, que los montos que se hayan dicho, ¿cierto?, por el director de ENAMI, don Iván, tengan tanta diferencia. La verdad es que eso es muy grave. Acá nosotros tuvimos varias comisiones, escuchamos en reiteradas veces la situación de ENAMI, como bien lo dijo el diputado Moreno, esto es desde que nosotros nos sentamos acá el primer día que asumimos. Esa es la realidad de ENAMI y hemos estado disponibles siempre para generar los cambios necesarios. Hemos estado a disposición para que el Ejecutivo coloque las modificaciones legales o los recursos necesarios para que ENAMI se sustente. No queremos que Codelco lo siga desmantelando. Ha sido en la historia del tiempo. Cada vez que ENAMI cae, se pone de rodillas, Codelco llega a salvarlo. ¿Y quién gana? Siempre Codelco. ENAMI sigue perdiendo. Y eso es lo que no queremos. Entonces, que se entienda de una vez que acá hay que hacer cambios. La ministra dijo que iba a presentar un proyecto para modificar la gobernanza de ENAMI. Creemos que eso tiene que repetirse en ENAMI, en ENAP y en Codelco, porque es necesario que haya gente técnica que tenga esa mirada. Y quería decir esto porque hemos hablado de cosas técnicas y de números, pero creo que acá, de una vez por todas, deben haber cambios. Y nosotros no vamos a permitir que desaparezca ENAMI, sobre todo por nuestros pequeños y medianos mineros. Y yo creo que deben haber cambios y que lamentablemente ha habido una pésima administración, de verdad. Yo creo que acá lo mismo pasó en la administración anterior, por eso se cambiaron a las personas que estaban en ese minuto, porque también tenían disidencia y algunos querían proteger a la pequeña y mediana minería y otros querían hacer negocio. Y ENAMI no está para hacer negocios personales. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Finalmente tiene la palabra el diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. Mire, yo estoy de acuerdo con muchas opiniones que se han vertido por parte de mis colegas. Y yo parto señalando que efectivamente ENAMI evidentemente carece de un plan. Yo concuerdo con lo que señala el diputado Mulet por su intermedio. No solo siento que ENAMI no tiene un plan, siento que a pesar de haber participado durante un tiempo en esta comisión, siento que la propia minería no tiene un plan. No sabemos hacia dónde se está orientando estratégicamente la minería en nuestro país, salvo la política nacional del litio, siendo que la minería es el principal aportante de recursos a nuestro país. Y entonces evidentemente tenemos un problema respecto de un diagnóstico, una planificación en torno a eso. Segundo, también comparto aquello que igual me hubiera gustado escucharlo, seguramente va a haber otra oportunidad al representante de los medianos mineros, porque efectivamente creo que hay muchas situaciones que resolver. Comparto el criterio en torno a que efectivamente se debería generar mejores marcos regulatorios, ver qué es lo que se hace, por ejemplo, con las resoluciones de calificación ambiental, cómo se avanza y se agilizan los proyectos mineros, porque en definitiva es una manera que se recaban recursos, se generan empleos, se trae plata al fisco y por lo tanto también comparto esta situación. Comparto absolutamente el tema de la crisis de ENAMI. Pero también me gustaría que sinceráramos el debate en torno a la crisis estructural que tiene ENAMI. Porque la crisis de ENAMI no empezó hace 1 año, ni hace 2 años, ni hace 3 años, ni hace 4 años, ni hace 5 años, ni hace 6 años. ¿Ah? Y además que obedece una lógica de desidia que en algún momento existió por parte del Estado de Chile, donde se le dejó al abandono. Y esta crisis que hoy día existe es producto de años, donde hubo una desidia de parte del Estado, quizás con el ánimo de destruirla como tal. Dicho y habiéndome hecho parte de ese análisis, yo leí de manera muy entretenida un contrapunto que tuvo el presidente de la SONAMI con el vicepresidente de la ENAMI, contrapunto que existía en un diario un fin de semana. Y después de haberlo leído completamente al presidente al presidente de la SONAMI, y llega a 2 conclusiones al final. Una de ellas es que señala que efectivamente ENAMI tiene una crisis y resolver esa crisis y los intereses que se genera durante un plazo de licitación. Ojo, yo he dirigido servicios públicos y no necesariamente una licitación demora 18 meses. Se puede alargar mucho más aún. Es muy incierta la manera de llevar a cabo una licitación por las posibles controversias que existen durante el proceso licitatorio.
Y el mismo presidente de la Tsunami señala que al final era una medida de urgencia que había que aplicar. Y segundo, que está dentro de la lógica que a lo menos queden las empresas del Estado dentro de la lógica de la protección de ser empresas del Estado. El mismo presidente lo señala. Entonces, mi pregunta concreta, habiendo certidumbre respecto de la crisis que existe, ¿existía una manera mejor, honestamente, de resolver este problema financiero crítico que tiene la ENAMI en la perspectiva de hacer que ENAMI también siga siendo una empresa del Estado? ¿Existe otra manera de que hubiera sido más eficiente? Muchas gracias, diputado. Bueno, lamentablemente vamos a tener que dejar la respuesta para una próxima sesión. Nos separan 10 minutos de las 10, no podemos extender porque tenemos sala, pero sí, pero vamos a dejar, como le digo, y les agradezco esta disposición y también alguna futura para que puedan concurrir con los mismos actores, más la ministra, lo vamos a citar, para seguir analizando este tema específicamente, especialmente el plan de desarrollo de ENAMI. Diputado Mulet, 30 segundos, por favor. De acuerdo a la comisión, reiterar el oficio donde pido yo la relación que ha tenido la ENAMI en Quebrada Blanca y todos los cambios que hubo en el 10% desde el origen, con copia de los estatutos de la compañía QB y las actas de la participación de ENAMI. Yo tengo antecedentes que no he comprobado que se cambió la relación que tenía ENAMI en ese 10% en alguna oportunidad. No sé si para bien o para mal, quiero analizarlo. No puedo prejuzgar, pero entiendo que hubo un cambio en la relación y eso me preocupa. Que entiendo que hubo flexibilizaciones para un lado o para otro lado en algún momento que tiene que ver con, entiendo, el periodo de crisis del proyecto de QB. De manera que, insisto, ENAMI hoy día mandó un oficio, repito, que obviamente no lo contesta, pero creo que es fundamental que esta comisión lo sepa. Muchas gracias, diputado. Vamos a reiterar Le doy los detalles esa al solicitud al secretario, secretario, por favor. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.